más gente pueda conectarse aquí por este medio. Segundo, pues si hay alguna duda, pueden prender sus micrófonos y me pueden preguntar de una vez, ya que no voy a estar tan pendiente del chat, sino más bien de la presentación. Ya les vuelvo a compartir la presentación para que podamos dar inicio a la charla. ¿Listo? Me confirman nuevamente si están viendo la presentación en pantalla completa. Ok. Entonces, pues antes de empezar, me presento. Mi nombre es Andrés Sebastián Martín Ravelo. Soy actualmente estudiante de Geología de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro, además pues, de la carrera, soy miembro del semillero estudiantil de La Esmeralda, un esfuerzo multidisciplinario que en compañía de otros compañeros como Pedro Granados y Santiago Jiménez, fundamos a mediados del año 2019 con el fin de poder integrar pues la industria y la academia en temas investigativos. Entonces, pues rápidamente para darles un pequeño alcance de lo que hacemos en el semillero, nosotros presentamos propuestas de investigación y en asocio con profesores del departamento y otras entidades externas a la universidad como el Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico de la Esmeralda, el CDTEC, nosotros pues trabajamos diversos temas. También ellos nos están apoyando actualmente con la realización de varios trabajos de grado. Y pues la idea es seguir aprovechando espacios como estos que nos da Cuarentena con Geociencias, en cabeza de la profesora Clemencia y sus estudiantes, pues para nosotros poderles compartir lo que estamos haciendo. Este tema de exposición corresponde a una ponencia en conjunto en la cual 12 compañeros y yo tuvimos la oportunidad de participar en esta convocatoria, que fue aquí en la parte izquierda, del gobierno alemán para ir a ese país y poder exponer, dar una ponencia con respecto a nuestros temas de investigación. Entonces, es también para mostrarles también a los estudiantes de semestres inferiores que pueden participar en semilleros, que sean activos en grupos de investigación, porque así como nosotros tuvimos la oportunidad pues, de ganar esta convocatoria, otros estudiantes después pueden ser partícipes de salidas y ponencias internacionales. Bueno, no siendo más, pues les doy comienzo a la charla. Esta charla se titula Mineralogía, aspectos geoquímicos y petrogénesis de las esmeraldas colombianas. Entonces, rápidamente, ¿qué es una esmeralda? Una esmeralda es una variedad del mineral berilo, el cual es un aluminosilicato de berilio que cristaliza en el sistema hexagonal. Entonces, debe su color verde a la presencia de elementos, trazas conocidos como cromóforos, en los cuales destaca el cromo, el hierro y el vanadio en su estructura. Aunque pues estos cromóforos no son exclusivos para esta especie mineral, ya que si estos cambian en composición pueden dar lugar a diferentes variedades de berilo. Bueno, aquí tenemos dos bellas representaciones de la esmeralda o berilo verde, pero además de estas encontramos variedades como la guamarina, como su nombre indica, de color azul, la goshenita incolora, la vixbita, que es púrpura o roja, casi roja, y el heliodoro, que es amarillo. Y pues estas variedades de color en el berilo se ve a diferentes elementos. Encontramos que en la guamarina se encuentra hierro trivalente, mientras que en la bixbita encontramos manganeso, en el heliodoro también encontramos hierro, pero en estado divalente, mientras que en la goshenita ya es incolora debido a la ausencia de cromóforo alguno. Entonces, rápidamente una introducción. Recordar que Colombia se encuentra en la parte noroccidental de Sudamérica, cerca de la zona de confluencia o de interacción tectónica entre tres placas, los cuales son la placa Caribe al norte, la placa suramericana propiamente dicha en el continente y la placa de Nazca hacia el occidente, dando como consecuencia pues que hayan márgenes activos y con ella se forme la cordillera de los Andes.
Esto es rápidamente un contexto tectónico, pues para saber qué rol juegan los depósitos energéticos en Colombia. Tenemos pues que se encuentran tres cordilleras que cortan de norte a sur el país, las cuales son la cordillera occidental, compuesta principalmente de rocas ígneas acretadas durante el Cretácico tardío. Hacia el oriente encontramos la cordillera central, compuesta principalmente de un basamento precámbrico de rocas ígneas y metamórficas, principalmente metamórficas, las cuales posteriormente se encuentran, en las cuales están juxtapuestas múltiples unidades, eh, principalmente ígneas y metamórficas acretadas desde el Paleozoico tardío hasta el Cretácico, por medio de sistemas de fallas regionales como son el sistema de fallas de Romeral, mientras que hacia al costado más oriental de los Andes encontramos la cordillera oriental, la cual es compuesta por un basamento, eh, del Paleozoico inferior, el cual se encuentra pues subyacido por una espesa cordillera, por una espesa cuenca que va desde el Paleozoico tardío hasta hoy en día, hasta la actualidad. Entonces, los depósitos esmeraldíferos colombianos se encuentran localizados en la cordillera oriental a ambos flancos de este orógeno, encontrando dos localidades que son el distrito esmeraldífero occidental, que ustedes pueden ver a su izquierda, con dos cinturones esmeraldíferos, el occidental y el oriental, encontrando en el occidental que ustedes ven a la izquierda compuesto por múltiples distritos mineros, como son por ejemplo el distrito minero de Yacopí, Coscuez, Muso, Lapito, Peñas Blancas, mientras que hacia el cinturón esmeraldífero oriental van a predominar distritos como son Gachalá, Chibodó, Macanal. En la imagen de la izquierda, bueno, vemos una distribución como de las principales fallas que hay en el país, encontrando que estas estructuras van a estar controladas por fallas como lo son el sistema de fallas de Guaycáramo u otras fallas satélites, que en sí actuaron en el levantamiento. Entonces, encontramos pues la distribución de los distritos y vemos que la posición estructural de ambos corresponde pues a que se encuentran ubicados a ambos flancos de esta cordillera. Recordar nuevamente pues la geología particular de ambos distritos. En el cinturón esmeraldífero oriental vamos a tener que la mineralización se encuentra hospedada en rocas de edad cretácica, principalmente balanginiana obsidiano, de estas unidades que formalmente corresponden a rocas del grupo Cáqueza, destacando por ejemplo la formación lutitas de Macanal. En la imagen de la derecha podemos ver una distribución de los distritos esmeraldíferos para el cinturón esmeraldífero oriental, viendo pues que se encuentran las mineralizaciones hospedadas en rocas de esta unidad. Aquí informalmente las llaman formación Chiboro o formación Santa Rosa, pero para el servicio geológico son equivalentes a las unidades lutitas de Macanal. Vemos también pues, que la mineralización se encuentra favorecida por las estructuras, pero esto lo veremos más adelante. Vemos aquí también un detalle de el afloramiento de las rocas en las cuales afloran estos depósitos, viendo que predominan principalmente calizas y lodolitas grises. Asimismo, por otra parte, en el cinturón esmeraldífero occidental, los depósitos esmeraldíferos se encuentran hospedados en rocas también de edad cretácica, solamente que estas son un poco más jóvenes, las rocas, ya que son rocas del Aptiano, Albiano, aproximadamente 100, 110 millones de años, estas unidades que formalmente corresponden a la formación paja. En la imagen de la derecha, nuevamente vemos la distribución de los diferentes distritos, viendo pues que las fallas y demás estructuras juegan un papel importante a la hora de marcar o limitar estos depósitos. Vemos también un detalle correspondiente a las rocas en las cuales se encuentran hospedados estos depósitos,
siendo que en este caso ya no corresponden a calizas, sino son más bien lodolitas, es decir, rocas con un mayor contenido de materia orgánica, pero asimismo también calcáreas. Bueno, las esmeraldas, al formarse en condiciones muy particulares de presión y temperatura, pueden estar también asociadas a múltiples minerales, dependiendo de si estas inclusiones, dependiendo si estos minerales que asimismo pueden estar presentes dentro de la estructura de las esmeraldas y acompañadas de otras sustancias fluidas o materiales líquido y gaseoso, puede dar lugar a inclusiones. Entonces, según el rango de temporalidad, encontramos primeramente las inclusiones protogenéticas, que corresponden a minerales preexistentes que fueron envueltos por la cristalización de las esmeraldas. Vemos en la parte de la izquierda dos ejemplos de cómo pueden encontrarse las inclusiones protogenéticas en el sentido de sincancas y otros. Por ejemplo, observando cascarones en los cuales los minerales preexistentes fueron envueltos por cristal de esmeralda, o presentando líneas de crecimiento o estrías paralelas a la dirección de crecimiento del cristal. Esto pues porque los minerales se encuentran in situ, posteriormente al ser envueltos por la esmeralda van dejando lugar a estrías. Vemos en la imagen de la derecha un ejemplo para una esmeralda de Chivor, en las cuales vemos cristales de pirita preexistentes, los cuales fueron envueltos por la esmeralda a medida que ésta crecía. Asimismo, encontramos las inclusiones singenéticas, también llamadas inclusiones primarias, que como su nombre indica, corresponden a inclusiones formadas en el primer momento de cristalización de la esmeralda, es decir, se encuentran en paragénesis ya que fueron formadas en las mismas condiciones de presión y temperatura. Vemos con respecto a las geometrías que ellas presentan, que pueden presentarse ya sea de forma epitaxial, es decir, que preservan la dirección de crecimiento del cristal, como vemos en la gráfica izquierda, que vemos una inclusión trifásica de un cristal de alita, una burbuja de gas, y alrededor pues es fluido, posiblemente agua. Y a la derecha pues vemos también el mismo esquema, solamente que esto ya es una fotografía de una esmeralda colombiana. Vemos morfología dentada, eso también es muy característico para depósitos colombianos. Puede ser de geometría epitaxial o ser desordenadas. Por ejemplo, vemos en la imagen de la derecha, tanto en el esquema como en la fotografía, vemos cristales de actinolita, los cuales, a pesar de encontrarse en paragénesis con la esmeralda, no se encuentran orientados como las inclusiones dentadas, sino más bien desordenados. Asimismo, se encuentran también inclusiones epigenéticas o secundarias, las cuales son posteriores a la cristalización de la esmeralda. ¿Y esto por qué? Porque debido al cambio de condiciones de formación de las gemas, muchos minerales preexistentes pueden segregarse a partir de inclusiones primarias, como vemos por ejemplo en este caso, cristales de ilmenita y hematita segregados a partir de otros minerales opacos en estos agregados dendríticos, tanto en el esquema de la izquierda como en la fotografía de la derecha. Andrés, se fue el audio, se fue el video. La presentación no sé, vayan ahí donde No, aparece la lista de participantes. sí. Busquen mi nombre, ahí aparezco dos veces y en uno de esos nombres debe estar la presentación y ahí le dan doble clic a la pantalla y aparece como un chinche que dice fijar presentación y ahí ya les permanece estática. No, lo que creo es que alguien más compartió la pantalla, entonces se dañó la que tú tenías compartida. Sí, no, pero ahí se está viendo la pantalla, ahí vayan a donde dice lista de personas y ahí buscan mi segundo nombre que es Andrés Martín y ahí debe aparecer la pantalla mía y pues la presentación. Ya listo. ¿Listo? Le dan ahí doble clic en donde dice fijar la pantalla, que es como un pinchecito y ahí se les mantiene estático. ¿Listo? Entonces, No, retomando el tema de las inclusiones, no me sale Andrés. tenemos, Ya le di fijar y no me sale. Andrés Martín, ¿cierto? sí señor,
No, no sale. Le di Andrés, dejar An- y no me sale. Andrés, lo que puede hacer es quitar la pantalla, dejarla de compartir y compartirla nuevamente. Listo. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla Gracias. y ya. Listo, entonces vuelvo a compartir la pantalla. Y ahí les debió haber aparecido nuevamente la pantalla. Pongo aquí la presentación en modo completo. Y nuevamente, por favor, ahí les debe aparecer la opción fijar la pantalla, fijan la pantalla. Y ya les debe aparecer la presentación. Listo. Entonces, con respecto a las inclusiones, no solamente el rango temporal, ya sean previamente en paragénesis o posteriormente a la cristalización de la esmeralda, va a ser importante a modo textural, es decir, que nosotros podamos observar, sino también a modo ya como tal para el análisis por medio de otras técnicas de estudio, como lo son, por ejemplo, la microsonda. ¿Y esto por qué? Porque a partir de inclusiones genéticas o primarias, nosotros podemos determinar condiciones, no solamente saber que están en paragénesis, sino condiciones ya cuantitativas de presión y temperatura, inclusive el grado de salinidad en que se encontraba el fluido que dio lugar al origen de las esmeraldas, por medio de estudiar temperaturas, de determinar temperaturas en rangos de presión determinados, en los cuales la fase sólida, líquida y gaseosa coexisten. Vemos en la imagen de la izquierda y en la derecha dos representaciones de Romero, en las cuales para esmeraldas de Jacobi se hace un estudio de las inclusiones primarias y con ellas se logra determinar condiciones de temperatura en las cuales estas cristalizan. Esto es un sistema isobárico, así que la presión se mantiene constante. Y vemos que las esmeraldas cristalizan, las esmeraldas colombianas, al menos para esta localidad, corresponden a esmeraldas formadas en condiciones de baja temperatura, alrededor de 300 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, además de presión y temperatura, bueno, condiciones como tal en las cuales las esmeraldas se formaron, también la presencia de ciertos minerales nos pueden ayudar a determinar proveniencia. ¿Y esto por qué? Porque como las esmeraldas en todos los sitios en que se encuentren, por más que sean de una misma localidad o de un mismo distrito o de un mismo país, van a tener diferencias entre ellas. ¿Y esto por qué? Porque las variaciones en el contexto geológico permiten que haya particularidades pues, en la mineralogía, en las asociaciones minerales con las cuales se han encontrado las esmeraldas. Vemos en este caso un cristal de esmeralda procedente de Muso, en la cual una inclusión, un cristal de parisita se encuentra incluso en esta esmeralda. ¿Y esto por qué? Pues bueno, con lo que ya les había mencionado, múltiples cristales, múltiples minerales pueden estar acompañando a la esmeralda, inclusive como inclusiones. ¿Listo? Aquí con respecto a los minerales asociados, les voy a mostrar a continuación algunos de los más comunes que se pueden encontrar en esmeraldas colombianas. Vemos, por ejemplo, la pirita, la cual va a ser muy importante, ya que al momento de cristalizar las esmeraldas, esta se va a dar previamente al crecimiento de estas gemas, lo cual va a permitir que el hierro que permanece en el medio va a ser absorbido por este mineral y va a permitir que las esmeraldas no capten tanto hierro en su estructura. Esa es una de las razones por las cuales las esmeraldas colombianas presentan buen color, no son tan opacas al paso de la luz y pues presentan una tonalidad verde tan intensa. O sea que, digamos, las esmeraldas brasileñas también son grandes, pero presentan mucho hierro en su estructura, es por eso que se ven opacas. Otro mineral asociado, la calcita, se la vamos a encontrar casi que en todos los depósitos. Sierita, carbonatos que sierita y calcita, al igual que la dolomita, van a estar presentes en las esmeraldas en fases muy cercanas
casi que muy tardías de la cristalización de estas gemas. La parisita que ya les había comentado, solo que vemos en esta fotografía asociación con otros minerales como lo son cuarzo, calcita, pirita y un cristal de esmeralda en la parte izquierda. Barita, que es un sulfato de bario, que pues al tener el ion sulfato en su estructura va a ser muy importante porque, este anión va a permitir la movilización de elementos, traza, cromo, vanadio, a través de pues los Lo que sistemas ha tenido el interior del país con respecto a la zona. Señor, si quieren podemos dejar después al final de la charla una sesión de dudas y ahí pues me comentan con más detalle. Entonces pues va a cristalizar sulfato de bario. Ten en cuenta pues que el bario también es un elemento incompatible en fases tardías a la cristalización de esmeraldas. Fluorapatito, una variedad de flúor rica en apatito, que nos va a mostrar que además de que los fluidos tienen la capacidad redox de movilizar los elementos que van a acompañar a los berilos en su estructura, me va a mostrar también una particularidad de estos depósitos y es que son relativamente de alta temperatura, por más que sea comprobado pues que son de un origen asociado a rocas sedimentarias. Y la euclasa. Este mineral, muy similar a la esmeralda, con una composición química similar, diferencia en el sistema en que cristaliza, sistema monoclínico, pero la composición es similar. Inclusive vemos pues que la euclasa presenta una tonalidad azulosa que ha llamado particularmente la atención de los gemólogos últimamente. Entonces, con base en los minerales asociados, pues, aquí este recuadro que aparece acá, ahora sí, lo incompleto, los minerales asociados a las esmeraldas o incluso los minerales en paragénesis con estas, según el rango de temporalidad en que cristalicen con respecto a la cristalización de la esmeralda, me van a permitir la definición de lo que se conoce como una secuencia paragenética. Entonces, en este esquema, el cual es tomado de Jiménez Díaz 2020, se observa una secuencia paragenética propuesta para la mina Las Pavas en el municipio de Muzoquipama, en la mina, en la mina Las Pavas, localizada en el distrito Muzoquipama, en el cinturón esmeraldífero occidental. Vemos que todas estas asociaciones paragenéticas, vemos aquí las líneas que representan como el estadio en cual cristalizó ese mineral, y cuando encontremos pues solapes o que dos líneas compartan como una misma área, por así decirlo, es decir, un área transversal, aquí, aquí yo les muestro con el cursor, digamos que se encuentren dos o tres líneas así, me van a marcar una paragénesis para ese mineral con sus demás minerales. Entonces, aquí ya tenemos un ejemplo de de cómo se observa esta secuencia paragenética para otra mina, pero en el mismo distrito, es decir, en el distrito Muzoquipama, pero en este caso es para la mina Tequendama. Tenemos que en este caso la paragénesis se encuentra marcada por albita, moscovita y microclina, la cual, según el rango temporal o los estadios de mineralización aquí definidos, marca la albitización, es decir, el metasomatismo sódico, en el cual la roca encajante, ya sea una caliza o en este caso en particular, una lodolita, una lodolita, porque es una roca de grano muy fino, va a cambiar parte de su composición y va a ser prácticamente compuesta en su totalidad por feldespatos. Vemos pues albita, microclina, paragénesis, que es la que nos marca esta fase de mineralización. Posteriormente, la fase de carbonatización va a estar marcada por la ocurrencia de carbonatos que se van a presentar en estructuras que cortan la roca encajante.
Vemos que a diferencia pues de la calcita y la dolomita, estos minerales se observa que son posteriores o por lo menos cristalizaron en una etapa posterior a la albitización, porque pues encontramos formas subhedrales que presentan un mejor desarrollo cristalino que los feldespatos que se encuentran alrededor. Entonces, pues, por principio de cruce corte, esto es posterior a la albitización. Asimismo, en la etapa ya de carbonatización más tardía, vemos que estos cristales van a ser prácticamente que constituyentes exclusivos de estas vetas. Vemos en este caso, pues, en una microfotografía, que ya predomina es calcita y dolomita, otros minerales propios de la roca encajante o que se cristalizaron en una fase más temprana como lo son la albita, la moscovita y la pirita, sino que aquí estos ya van a ser predominantes. Y finalmente, en paragénesis con la dolomita, vamos a encontrar el crecimiento de esmeralda, de berilo. Vemos aquí este cristal en la parte derecha, en un corte longitudinal. Este, digamos, para la mina Tequendama. Mencionar también que coloquialmente se le nombran a estas vetas que cortan a la roca encajante, ya que en general el sentido de estas venas mineralizadas son tangenciales al sentido de laminación de la roca hospeante. Y los cristales, al crecer en agregados drusiformes, ya que encuentran una cavidad en los cuales cristalizan, forman hábitos similares a drusas, se conocen también como bolsones. Por otra parte, en la mina Puerto Arturo, que también es del mismo distrito Muso, en el Sudamérica Occidental, vemos que la albitización se encuentra marcada por la presencia de plagioclasa sódica que cristaliza en compensación a la calcita protolito. Esta calcita porque es protolito y no es hidrotermal como la que aparece en la fase de carbonatización por un rasgo textural. Vemos que la calcita fue retrabajada al momento de la roca, entonces se van a crear estos. Por favor, apagamos los micrófonos. ¿Listo? Entonces vemos que además de que la albitización me muestra un metasomatismo que vuelva composicionalmente casi toda la roca de plagioclasa zoica, vemos también que la estructura relíctica, por más que ocurra este proceso de metasomatismo, puede preservarse. Es decir, vemos aquí unos lentes de materia orgánica de la lodolita, los cuales muestran que esta era una roca sedimentaria rica en materia orgánica previamente al proceso de metasomatismo. Aquí en estos colores negros que pueden observar corresponden a lentes de materia orgánica. Vemos aquí también pues la pirita, en este caso framboidal, ya que el hábito muestra que se trata de dos granulares agrupados entre sí, solo pues aquí en petrografía pues lo vemos como un mineral opaco. Posteriormente, ya en la etapa tardía de la albitización e inicios de la carbonatización, vemos que cristales de carbonato van a empezar a cortar la estructura de albitita. Vemos en este caso una calcita que cristaliza a expensas de la albita, pero muestra un desarrollo cristalino considerable, lo cual hace pensar que este cristal de calcita es posterior a la albita. Posteriormente tenemos ya en la etapa de carbonatización tardía, tenemos berilo acompañado de calcita, el cual se encaja en roca albitita. Y mencionar también que se pueden observar los efectos del metasomatismo, ya que vemos este cristal de calcita que cristaliza a expensas del calcio que le puede aportar la plagioclasa.
En este caso, lo cual va a dar como consecuencia pues que la plagioclasa, recordando que es una solución entre sodio y calcio, va a perder calcio de su estructura, lo va a aportar a la cristalización del carbonato, entonces va a volver más sódico, tornándose de composición albita. Algunos marcadores geoquímicos que ser cuantificados son, por ejemplo, el ratio vanadio-cromo, el cual es relativamente bajo para las esmeraldas colombianas, razón por la cual estas esmeraldas presentan una coloración verde tan intensa por esta proporción de vanadio-cromo que tienen en su estructura. Asimismo, otros elementos que pueden jugar un rol importante en el color y que al momento de cuantificarlos por medio de técnicas como la microsonda pueden ayudar a determinar proveniencia son el hierro, el sodio y el magnesio. Recordando pues que el hierro también aporta parte del color azul, solamente siempre y cuando este se encuentre en una proporción menor al cromo o al vanadio. Si empieza a predominar más que uno de estos dos, pero el otro sigue predominando a expensas del hierro, las esmeraldas van a tener una coloración verde pero más amarilla. Es decir, ya no va a ser un verde puro, sino verde amarillento. Pues si el hierro desaparece, va a ser un verde esmeralda puro, y si ya el vanadio se encuentra en muy alta proporción, va a dar una tonalidad azulosa a las esmeraldas, pero pues van a seguir preservando el color verde. El sodio permanece casi que inocuo en la estructura de las esmeraldas, mientras que el magnesio sí se encuentra en concentración de una cantidad de efecto lechoso a las esmeraldas. Es por esta razón que el magnesio se estudia como el TAM, debido a la presencia de magnesio en su estructura. Bueno, esto digamos con respecto a los minerales, a los elementos mayores, presentes presentes en mayor proporción. Ya para los demás elementos, se pueden construir estos diagramas araña o diagramas spider, en los cuales vemos los elementos mayores y las tierras raras de la roca encajante. Vale la pena aclarar que este diagrama spider corresponde a las lodolitas o rocas calcáreas que hospedan las esmeraldas y se encuentra normalizado con los valores promedios de rocas sedimentarias de la corteza. Se encuentra calibrado con ese estándar y vemos aquí la distribución de los elementos, destacando que elementos fuertemente incompatibles como el hafnio o el torio, o elementos con una afinidad litófila, como lo son el aluminio o el titanio, se van a concentrar en rocas principalmente del cinturón esmeraldífero oriental, que son aquí las que están marcadas en color azul. Mientras que en rocas del cinturón esmeraldífero occidental, que son las que están en color verde, pues van a tener menores valores de concentración de estos elementos en la roca encajante, lo cual ya nos va a dar indicio, al menos de la geoquímica de la roca protolito. Protolito no, sino de la roca huésped. Asimismo, otros elementos fuertemente incompatibles como el potasio, el rubidio y el cesio, recordando por qué son incompatibles, pues son elementos incompatibles que se encuentran en las esmeraldas. ¿Esto por qué? Porque tienen rayos iónicos relativamente grandes, por así decirlo, entonces no va a permitir que entren fácilmente en la estructura de las esmeraldas, entonces se van a concentrar más fácilmente en la roca. Vemos que igualmente se van a concentrar van a tener mayores valores en las rocas del cinturón esmeraldífero oriental. Mientras que las del cinturón esmeraldífero occidental no van a estar tan concentrados, lo cual nos va a permitir hacer inferencias con respecto a la posición facial en las cuales se encontrarán estas rocas al momento de su depósito. Por otra parte, elementos como el calcio, que va a estar principalmente concentrado en rocas, en minerales como la calcita, se toma como un estándar, ya que los carbonatos precipitan fácilmente en rocas
depositadas en facies más profundas, es decir, en mar abierto o ambientes más profundos. Mientras que elementos como el manganeso, el cromo, van a ser fácilmente, bueno, van a precipitar fácilmente en estas rocas debido a, pues, a que los organismos los pueden incorporar en su vida, o en ese caso el cromo o el vanadio, pues van a estar casi que presentes en todas las rocas por pues por la mineralogía que tienen estas gemas. Mientras que elementos como el uranio, lo vemos aquí, se encuentran principalmente concentrados en rocas con alto contenido de materia orgánica debido a esto, porque la materia orgánica pues tiene la capacidad de asimilar uranio cuando éste se encuentra en un estado soluble. Es por lo tanto que se encuentran en un mayor concentración de materia orgánica, como lo son las rocas de los distritos de Muso o de Coscuez. Asimismo, en las tierras raras se observa este contraste de mayor cantidad de elementos litófilos o incompatibles en rocas con afinidad continental o en rocas presentes en el cinturón esmeraldífero oriental. Vemos aquí para las tierras raras livianas, recordando que estas tienen un rayo iónico mayor, y por lo tanto son incompatibles. Mientras que para las tierras raras pesadas, ya al presentar un rayo iónico más pequeño, va a permitir que estas entren fácilmente en las estructuras minerales y por lo tanto se encuentren menos enriquecidas en rocas de afinidad continental. Bueno, con respecto a la firma isotópica de deuterio, con respecto a la firma isotópica de oxígeno 18, vemos que los depósitos esmeraldíferos colombianos, tanto el occidental como el oriental, van a discernir claramente de un origen magmático, como son en este caso para esmeraldas de localidades como Brasil o Egipto, y va a estar en un rango similar, aunque con diferencias contrastantes, en un ambiente metamórfico, pues recordando que, bueno, las esmeraldas colombianas se forman a partir de salmueras en rocas sedimentarias, pero los rangos de temperatura mostrados con la ocurrencia de otras especies minerales como apatitos, que son minerales de relativa alta temperatura en rocas sedimentarias, van a mostrar que estos minerales pueden llegar a tener incluso un origen metamórfico, pero de muy bajo grado. Es decir, no solamente exclusivamente sedimentario y de sistemas hidrotermales, porque se conocen pues, las fracturas que movilizan fluidos y en ellos cristalizan las esmeraldas, sino también se propone, digamos, Jiménez y otros, proponen un posible origen metamórfico para las esmeraldas colombianas, pero de muy bajo grado, recordemos. Bueno, con respecto a los modelos de formación de las esmeraldas, Chelit, Giuliani, Carrillo y otros proponen dos modelos. Un modelo de alta temperatura en el cual se tienen rocas ultramáficas o secuencias ofiolíticas similares que son intruidas por cuerpos ígneos de composición félsica, los cuales permiten en contacto berilio, que es un elemento incompatible con elementos compatibles como son el cromo y el vanadio, estos presentes en las rocas ultramáficas, y permite la cristalización de las esmeraldas. Pero como el modelo de las esmeraldas colombiano es más bien un modelo asociado a rocas sedimentarias, se tiene un modelo de baja temperatura, en el cual se tiene que, a través de fracturas, salmueras connatas o provenientes de de niveles evaporíticos asociados a las rocas huésped de las esmeraldas, movilizan agua, calcio, sodio y sulfato, que asimismo interactúan con la roca encajante, en este caso los shales negros o las lobolitas negras, los cuales tienen berilio, cromo y vanadio en su estructura, y por medio de procesos como el metasomatismo se va a dar la precipitación de estas esmeraldas. Vemos aquí en la imagen de la derecha un esquema en los cuales se tiene como la génesis de las esmeraldas. Tenemos pues en las rocas sedimentarias de afinidad marina, es importante aclarar, fueron depositadas pues en
un ambiente marino, teniendo en cuenta pues, la distribución facial de las rocas, que esto a su vez contrastado con los datos de geoquímica. Vemos que silicio, aluminio, oxígeno, berilio, cromo y vanadio ya se encontraban, estos elementos ya se encontraban en la roca hospedante, la cual posteriormente, por procesos ya genéticos o inclusive si habla de un metamorfismo de bajo grado, se da lugar a cambios en la composición de esto, a cambios en la reactividad de estos elementos y por procesos hidrotermales en los cuales se da fracturamiento y movilización de fluidos a través de, sí, se generan las estructuras por las cuales se puede dar la movilización de estos fluidos, va a dar lugar finalmente a la cristalización de las esmeraldas. Entonces, para el modelo de formación de las esmeraldas, Franke propone dos etapas. Primero, una etapa más pasiva, no decir distensión, sino en la cual no hay todavía un levantamiento, una orogenia, por así decirlo, sino solamente sea la movilización de fallas, a lo largo de las cuales, y favorecida por los niveles eafóricos que les mencionaba, elementos como el berilio, el cromo y el vanadio se van a movilizar a través de la roca que ya ha experimentado un proceso de albitización y va a permitir pues la cristalización. Esto será una fase primaria donde asimismo va a cristalizar elementos como elementos no sino minerales como lo son calcita, fibrosa y pirita, pero en venas estériles. Estas venas son importantes porque aunque no muestren esmeralda, son indicadores primarios que usan los mineros para adelantar sus labores, ya que pues observan una vena que corta la laminación, ven que esa tiene calcita fibrosa, saben que es estéril, pero que por ahí va la mineralización, entonces ellos empiezan a trabajar por ahí. Y así mismo pues ya, bueno, las albiquitas que les había comentado. Y posteriormente en la etapa 2, ya esta es una etapa más activa, se da el movimiento la cinemática de estas fallas, lo cual permite pues la generación de estructuras como pliegues inclinales o anticlinales, pliegues de propagación de falla, que va a permitir la configuración de brechas tanto estratiformes como de fracturas tangenciales a la laminación de la roca o estratificación de la roca, en las cuales van a cristalizar las esmeraldas y se van a concentrar principalmente en las charnelas de estos pliegues, ya que van a actuar como trampa en las cuales se va a ver favorecida la cristalización. Vemos pues que además de las brechas platiformes, que son de carácter tectónico, es decir, generadas por las fallas, se encuentran brechas hidráulicas, y estas son las cuales van a dar lugar a los bolsones o vetas en los cuales se van a encontrar las esmeraldas. ¿Y por qué hidráulicas y por qué tectónicas o brechas platiformes? Tectónicas porque se da por la acción de las otras que hidráulicas, ya que la cavidad generada por las fracturas va a ser reemplazada por va a estar ocupada por la cristalización de los minerales asociados a las esmeraldas y asimismo por las esmeraldas. Asimismo, Carrillo propone a modo de síntesis un esquema en el cual se observa pues la cristalización, las génesis de las esmeraldas, teniendo en cuenta pues que a finales del Jurásico, principios del Cretácico, existía una dorsal transatlántica a lo largo de la cual permitió la apertura no del continente, sino el aumento de espacio de acomodación, o sea, un rift, una especie de rift, a lo largo del cual pues se permitió la erosión, el transporte y la depositación de los sedimentos, pues que va a dar lugar a las rocas que encajan a las esmeraldas. Y esta etapa de erosión, transporte, depositación y consecuente diagénesis es válida hasta el Valanginiano, en las cuales se tienen una amplia continuidad en las facies, desde el oriente hasta el occidente, limitado por la protocordillera central, el arco que se encontraba en ese momento, hasta el Cratón. Va a haber una cavidad a lo largo de la cual se van a depositar estas rocas sedimentarias, solamente que posterior al Valanginiano se van a activar otros sistemas de fallas que van a levantar algunos paleoaltos existentes, como Quetame o Floresta, que van a
jugar un papel fundamental en que van a diferenciar las facies en ambos cinturones, mientras que hacia el Aptiano-Albiano en la parte occidental se van a depositar rocas de la formación Paja. En la parte oriental, sí, en la parte oriental se van a preservar facies mucho más someras o continentales. Por ejemplo, las rocas de las lutitas de Macanal, y aquí ya se tiene el contraste entre rocas de afinidad oceánica hacia el occidente y rocas de afinidad continental hacia el oriente, solamente porque el mar es más somero hacia el oriente, por así decirlo. Posteriormente, pues se va a la deformación tectónica, que va a dar lugar a la movilización de los elementos que van a dar lugar a la cristalización de las esmeraldas. Posteriormente, en la orogenia andina, estos depósitos se van a formar, o sea, ya no solamente se van a tener esmeraldas, sino se van a tener en una concentración económicamente rentable, es decir, van a formar depósitos, yacimientos, en las estructuras que les había mencionado de pliegues y fallas. Y posteriormente, pues la erosión va a dar lugar al afloramiento de estos depósitos o venas mineralizadas. Luego, bueno, finalmente como conclusiones, tenemos que hay diferencias en cuanto al ambiente para el depósito de las rocas en el cinturón meldífero oriental y occidental. Y esto es una cuestión facial que ya les había mostrado con geoquímica, de pronto con estratigrafía sí hubo falta hacer más énfasis, hizo falta hacer más énfasis, pero se muestran diferencias en el ambiente, un ambiente más marino profundo para el cinturón meldífero occidental y uno más somero, igualmente marino para el cinturón meldífero oriental. Asimismo, el estudio pues de las texturas y la composición de las inclusiones puede ayudar a determinar proveniencia, no solamente condiciones termodinámicas de presión, temperatura, grados de salinidad en los cuales cristalizan, sino un detalle mucho más cualitativo puede ayudar a determinar proveniencia. Y pues esto no es nuevo, o sea, no es nuevo tanto en el mundo como tal, ya que la industria lo ha usado mucho, y es que los comerciantes estudian pues las inclusiones en las minerales y saben solamente por saber qué minerales tienen por dentro, que ya conocen de dónde son estas gemas, sino que también se pudiera pues aplicar en un ámbito académico. Pues la petrografía muestra una asociación similar para ambos cinturones, pero vale la pena destacar que esto puede ser complementado con la determinación de secuencias paragenéticas para cada mina, porque por más que compartan una geología similar, ahí pueden haber diferencias sutiles en las asociaciones minerales. Asimismo, pues teniendo en cuenta el contexto, las esmeraldas colombianas tienen un origen sedimentario, con con algunos datos inciertos con respecto a si realmente es netamente sedimentario o puede ser metamórfico. Eso puede ser pues tema de discusión, ya que otros autores como Mantilla, Carlos Mantilla, que menciona que en estas rocas encajantes pueden haber minerales marcadores ya de metamorfismo, como por ejemplo cloritoide, ocurrencia cloritoide. Entonces pues también es tema de discusión. Y la última conclusión es que se aceptan dos edades de mineralización para las esmeraldas, una de 32-38 millones de años para el cinturón meldífero occidental y una de 62-68 millones de años para el cinturón meldífero oriental. ¿Y esto por qué? Porque se tienen dos regímenes tectónicos diferentes. Para el cinturón meldífero oriental se tiene un régimen distensivo, mientras que en el cinturón meldífero occidental se tiene un régimen compresivo. Aunque estas edades pues están abiertas a un hoy en día discusión, ya que fueron datadas pues en micas por método argón-argón, y pues nosotros tenemos certeza de que este método pues se presenta para cierto grado de incertidumbre, debido a que si ocurre la apertura de un sistema hidrotermal, parte de el material hijo, es decir, el argón 40, pudo haber escapado de la estructura y dar como consecuencia una edad más joven. Entonces, pues, tener en cuenta estas implicaciones.
Y ya, bueno, finalmente esas son las referencias que consultamos para la realización de este trabajo. Muchas gracias. Entonces, si alguien tiene alguna duda, no sé si puede hacer por el chat o hablar. Bueno, aquí vemos que en el chat, pues tenemos varias preguntas. Bueno, aquí Juan David nos pregunta, le causa curiosidad el mismo radio cromo y vanadio para las de Gachala al oriente y todas las del cinturón occidental tienen relación genética, se diferente con otros del cinturón oriental. Bueno, aquí lo que pasa, si le entendí, él tiene certidumbre por los valores similares entre las de Gachala y las del cinturón médico occidental. Pues, aunque no tengan una relación genética directa, sí habla de un marcador que puede usar como un estándar, al menos para la identificación de esmeraldas colombianas. Ya que este trabajo, el de Schatz, que fue el que consulté para tomar estos parámetros, lo que él hace es comparar esmeraldas de todo el mundo y compara solo estas 6 localidades para las esmeraldas colombianas. Entonces, es más que todo, lo presentas como un compendio. No creo que tenga tanta implicación genética, pero sí tiene algunos, o sea, implicación genética con respecto a discernir entre ambos cinturones, pero sí menciona más que todo como particularidades de las esmeraldas colombianas. Es más que todo lo que muestra aquí los ratios vanadio-cromo. Y bueno, eso con respecto a la pregunta de Juan. Andrés, Carlos. Andrés, un favor. ¿Será Sí, que señor. usted puede responder esas preguntas por el chat mientras Javier empieza a dar la charla? Para que sea... ¿Javier Tolosa? ¿Listo? Ok. Listo, muchas gracias. Listo, Santiago. Entonces, Andrés, no sé si pueda dejar de compartir la pantalla para que Listo. Javier pueda empezar a compartir la pantalla. Muchas gracias. Y si ya le dejé compartir. Martín, sigue compartiendo la pantalla. ¿Quiere compartirlo? Sí. Ya la dejo compartir. ¿Listo, Santiago? Sí, ya. Entonces, Javier puede compartir la pantalla e iniciar la presentación. Listo, buenísimo, organizo el link. Entonces, va Javier. Más Javier, ¿cómo va? Voy a la lista. En la parte de abajo, en el costado derecho, debe aparecer iniciar presentación. Ahí. ¿Ya estamos, no? No, no aparece la pantalla. Ya, En la excelente. parte de abajo, el costado derecho, Listo, ya. como compartir pantalla. Listo, ahora sí. Ya estoy compartiendo ahí, ¿sí? ¿Me ven?
Sí, ya está compartiendo la pantalla. ¿Me observa o ve la presentación? ¿Se ve la pantalla? Pues, lo primero, muchas gracias a Santiago y los compañeros del semillero por este espacio, al Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, por generar también este espacio en cuarentena de geociencias con la doctora, la profesora Clemencia Lacaderos, compartiendo y participando de esta charla. Bien. ¿Allá en la presentación? Sí, ya abrió la presentación. Listo. Bien, buenos días. Mi nombre es Javier García Tolosa, soy geólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me encuentro realizando mi maestría en la Universidad Nacional en geología. También pertenezco al semillero estudiantil de la Esmeralda y laboro actualmente en el Centro de Desarrollo